Paz de Cristo, mis amados hermanos. En esta ocasión quiero compartir una enseñanza de la palabra de Dios con el tema Dios de liberación. Mire que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en medio de una pandemia donde la realidad nos dice que no volveremos a la normalidad. Estamos viendo que las escuelas están cerradas, los empleos están siendo difíciles de encontrar. Estamos viendo que las personas que tienen sus negocios, algunos están cerrando. Vivimos tiempos difíciles donde podemos observar que la realidad es que es un caos. Pero déjeme decirle que hay una verdad que está por encima de la realidad. Y la verdad es que hay un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural que está por encima de la realidad. La realidad puede ser que estamos viviendo una crisis, pero la verdad es que estamos en el reino de Dios. La realidad es que puede ser que tengamos deudas, pero la verdad es que Dios Todopoderoso puede ayudarnos a pagar todas las deudas. La realidad es que puede ser que has perdido tu trabajo y no sabes qué hacer. La verdad es que Dios puede darte un nuevo trabajo, porque escrito está: cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Así que vamos a tocar este tema llamado Dios de liberación. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14 versículo 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Verso 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Palabra de Dios. Mire que esta escena de la palabra de Dios está un poco complicada, difícil, porque en la parte de atrás, en aquella época, Moisés estaba desesperado y el pueblo estaba acorralado, porque enfrente tenían el Mar Rojo y detrás venía el ejército de los egipcios. Enfrente estaba el mar, un gran problema, cómo poder pasarlo, y atrás había otro problema, el ejército de los egipcios. Pero la pregunta es: ¿cómo? Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, haciendo maravillas. En aquella época en Egipto habían 10 dioses, los cuales el pueblo egipcio adoraba. Estaba Anubis, dios de la muerte, y así consecutivamente 10 dioses diferentes. Entonces, para que Dios manifestara su gloria en ese pueblo pagano llamado Egipto, Dios mandó 10 plagas para reprender a esos 10 dioses paganos. Dios mandó plaga tras plaga, poderosamente con su brazo extendido. El Dios de liberación sacó a su pueblo, pero antes de sacar a su pueblo, mandó plaga tras plaga sobre el pueblo de Egipto. Plaga sobre las cosechas, plaga de ranas, plaga de moscas. Incluso ya la última plaga fue para reprender y traer el ángel de la muerte y matar a los primogénitos de Egipto. Mas el pueblo de Israel estaba bajo la cobertura de la sangre del cordero en las puertas y ventanas. Entonces, después de que Dios sacó a su pueblo con brazo poderoso, dice la Biblia, de que los egipcios le dieron al pueblo de Israel oro, plata, vestidos, collares, muchas cosas. Entonces, mientras el pueblo salía de Egipto con oro, plata, piedras preciosas, vestidos costosos, Egipto quedó pobre, pero Israel salió rico, salió bendecido, porque estuvieron 400 y tantos años de esclavos. El pueblo se le debía mucho. Entonces los egipcios vieron que ellos tenían la gracia de Dios, le dieron oro, plata, piedras preciosas, vestidos costosos, y se fue el pueblo de Israel. Cuando Faraón se dio cuenta de que Egipto había quedado pobre y que Israel había salido con toda la riqueza, Faraón no fue tras el pueblo de Israel para recuperarlos, no. Faraón fue tras la riqueza, y aquí es donde viene el Dios de liberación, porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel estaba en un gran problema, porque enfrente estaba el mar y atrás estaba el ejército egipcio. Moisés clamó a Dios y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés dijo: tengo una vara. Extiende tu vara, le dijo el Señor, y divide el mar en dos, y el pueblo pase por tierra seca.
Mientras pasaba esa escena, dice la palabra de Dios, que el pueblo vio cómo Dios abrió el mar, cómo el pueblo de Dios pasó por tierra seca. Claro que pues yo no me imagino que Moisés, así como las películas de que sino que Moisés quedó impactado al ver cómo el Dios de liberación abrió el mar. El pueblo pasó por tierra seca. Y dice la palabra de Dios que mientras cruzaba el pueblo, también el ejército del faraón iba cruzando. Pero lo más glorioso es esto, que cuando salió el pueblo del mar, cuando pasó por en medio del mar, los egipcios también iban cruzando. Cuando salió todo el pueblo ya del otro lado del mar, Dios mismo cerró las aguas y sepultó a Faraón y todo su ejército. ¿Qué significa eso? Significa liberación. Significa liberación de deuda, significa liberación de enfermedad, significa liberación de opresión, significa que Dios va a cancelar tus deudas, el Señor va a cancelar la enfermedad, el Señor va a cancelar la crisis, va a cerrar el mar enfrente de tus enemigos, pero debes de confiar plenamente en Él. Recuerda que la realidad es que estamos en crisis, pero la verdad es que estamos en Cristo. La realidad estamos viviendo en medio de una pandemia, pero la verdad estamos en el reino de Dios, el cual nuestro Dios todopoderoso gobierna por encima de la pandemia. La realidad es que estamos sufriendo humanamente hablando, pero la verdad espiritualmente hablando estamos en victoria porque somos más que vencedores. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, siguiendo con la escena de que el pueblo de Israel salió de Egipto y ellos llevaron oro, plata, piedras preciosas y cruzaron el mar, y el ejército de Faraón iba a recuperar el tesoro egipcio. No quería tanto recuperar la gente, sino que entendió Faraón que Egipto había quedado pobre y que Israel había salido rico. Ellos querían recuperar los tesoros. Cuando el pueblo cruzó el mar y cuando el ejército de Faraón quiso cruzar, Dios cerró las aguas para que el Señor fuera glorificado. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 14, versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellas hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y el mar fue cerrado. No te preocupes si tienes una deuda, Dios te va a ayudar a pagar esa deuda. Si tú estás enfermo, Dios va a cancelar esa enfermedad. Nuestro Dios es un Dios de liberación. Si tienes problemas legales, Dios va a cerrar esa puerta que te estaba molestando y te va a dar la victoria con esos problemas legales. Nuestro Dios es un Dios de liberación. Es cierto, la realidad es difícil, la realidad es que hay una crisis mundial, la realidad es que hay una pandemia mundial, pero la verdad que está por encima de la realidad es que hay un Dios de liberación, un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural. Así como Dios ayudó a su pueblo Israel sacándolo de la esclavitud, haciendo que pasara el mar por tierra seca y que sus enemigos fueran sepultados, así Dios te da la liberación, así Dios te va a ayudar a pagar esa deuda, así Dios va a sanar tu cuerpo, así Dios va a traer liberación a tu mente, a tu alma, a tu espíritu, a tu familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Espero que la palabra de Dios cambie tu realidad y entiendas que tenemos un Dios sobrenatural, el cual puede cerrar el mar y hacer que tus enemigos se ahoguen, trayéndote liberación para ti y tu familia. En el nombre de Jesucristo, un servidor, Pastor Jonathan Rodríguez, desde la Iglesia Apostólica aquí en Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas. Espero que la palabra de Dios sea de bendición para tu vida, cambie tu realidad y glorifiques a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones en el nombre de Jesús.